Ok, bueno, la clase anterior llegamos a ver dos estructuras de despachos, ¿no? Creo que vimos la de, o solo alcanzamos a ver la de los buffets y las boutiques. No sé si me Profesor, ayudan a recordar. solo alcanzamos a ver los ¿Cómo? buffets y las La boutiques en ese nombramos. caso. La nombramos. Pero es que me hablaron hace tiempo y no les escuché. Doctor, que solo estamos... Pero no vimos la de los, Doctor, que solo estamos... no vimos la de los juzgados. No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Como siempre les he venido diciendo, la idea de esta materia es resaltar la importancia de tener conocimientos, más que conocimientos, de tener competencias gerenciales y administrativas en la profesión como abogado. Y no solamente en eso, en todo. Todo es necesario. Hasta si usted vive solo, debe tener competencias gerenciales y administrativas para organizar su espacio y lugar como funciona. Todo necesita administración y organización. Entonces, es bueno como tener esa idea en cuanto a eso, pero ser conscientes de que el ejercicio del derecho no gira solo en torno a conocimiento técnico, sino también a conocimiento gerencial y administrativo. Entonces, tener muy en cuenta ese punto. ¿Dime? ¿Será que nos puedes compartir el link de las clases para que estamos haciendo verificaciones en el sonido? Listo, dale. Perdón un segundo. Esta mañana que estuve acá. Gracias. Listo. Entonces, les decía, la profesión del abogado, y no solamente en el tema de los abogados, sino en el tema de todos los profesionales, no gira en torno solo a su conocimiento técnico y solamente a su conocimiento profesional, sino que gira en torno a otra cantidad de aspectos. Entonces vamos a tratar de ver hoy algunas estructuras de algunos despachos, yo los llamo despachos judiciales, pero son de entidades donde pues normalmente los abogados estamos y donde normalmente ustedes se van a desempeñar de acá a mañana en esos eventos. Tomé también como muestra lo de la primera clase, donde vi que ustedes pues, me mencionaban de pronto, de aquí a mañana quiero estar trabajando en esto, entonces más o menos para que ustedes sean conscientes de cómo es el funcionamiento de ello. Yo siempre les he dicho, traten de imaginarse el día a día de X oficio o de X cargo para que ustedes dimensionen si quieren estar en eso o no quieren estar en eso. Entonces el día a día es yo qué hago, todo el día estoy encerrado en la oficina, todo el día estoy haciendo esto, realmente yo no quiero eso, y no les estoy diciendo que que ser abogado sea aburrido o algo, incluso de pronto labor puede ser muy diferente. Un abogado, dependiendo de donde esté, puede que lo que haga sea muy distinto. Entonces, para que ustedes sean conscientes de esa situación. Entonces, voy a hablar de varias estructuras con los niveles gerenciales que hablábamos en la clase pasada y con base en eso, entonces, vamos revisando para que ustedes vayan haciendo una idea. Después de eso, vamos a ¿qué? Ahí sí cambio la pantalla, sí. Sí. Después de eso, vamos a mirar un tema de planeación, un tema ya muy propio de administración de empresas, y ahí vamos avanzando. Entonces, casi siempre estamos en una estructura, en un sistema piramidal. Yo creo que es muy extraño, pues casi poco, donde nos encontramos en eso. Hemos hablado de cómo funcionan las boutiques y los bufetes de abogados,
y yo les decía más o menos cómo arrancaban, cómo se repartían las labores y demás. Miremos la estructura de la rama judicial. En ese caso. Entonces, acá yo creería que podemos hacer una inferencia muy grande. Y es que la rama judicial implica un mundo gigante de estructuras internas. ¿Por qué? Pues porque la rama judicial tiene, desde su parte administrativa, tiene toda una parte donde incluso no solo hay abogados, sino hay de todas las profesiones y todas las áreas, y directamente también el área que nos interesa, que es el jurídico, que está fraccionado dependiendo de las jurisdicciones. Entonces tenemos jurisdicciones diferentes y tenemos diferentes entidades internas dentro de la misma corporación, porque están las cortes, están los tribunales y todos tienen un funcionamiento diferente. Entonces, si quisiéramos ver todo ese gran mundo de lo que son, de lo que es la rama judicial, podríamos mirar cómo dentro de la rama judicial analicemos dos estructuras principales. Entonces, la de un juzgado. Un juzgado, por lo general, tiene una estructura que funciona de la siguiente manera. En la cabeza está el juez. Entonces, el juez está en la cabeza, que es el que tiene el mayor nivel gerencial, o sea, un nivel superior, o un administrador superior que hablábamos la clase pasada. Es decir, tiene toda la responsabilidad de todo su despacho, tiene mayor responsabilidad. Debajo del juez normalmente está alguien que se llama el secretario o secretaria. Este cargo es un cargo para el cual se necesita ser abogado, o sea que es un cargo de contenido jurídico. Pero sus funciones, como su mismo nombre lo dice, son secretariales. Lo que pasa es que se requiere un conocimiento jurídico para esas labores secretariales. Pero son unas funciones más organizativas. Por eso les decía ahorita que ustedes deben analizar mucho si ustedes de aquí a mañana quieren hacer una cosa o la otra. Porque debajo de él hay otros cargos como el del oficial mayor. Que el oficial mayor también tiene que ser abogado, pero se dedican a cosas distintas. Ya voy a hacer como la diferencia de qué se dedica cada uno para que ustedes lo tengan en cuenta. Debajo de estos, por lo general, hay uno que se llama el citador y hay otro que se llama el escribiente. Ahí está más o menos la estructura. Actualmente han creado unos cargos que están intermedios entre el secretario y el oficial mayor, que son cargos de abogado, asesor. Ya lo voy a explicar para qué. Listo, esa es la estructura. Profe, En un juzgado, en un despacho judicial, señor. ¿me puede repetir ese último, por favor? Abogado, asesor. Gracias. Ya voy a explicarlo en detalle. Reitero, lo que me interesa es que ustedes comprendan cómo funciona esto. Bueno, y si quisiéramos poner otro adicional, podríamos poner acá, lo voy a poner intermedio entre estos, que es el judicante, que es muy importante en un despacho también. Acá no estoy poniendo rangos salariales, sino más o menos estructura jerárquica desde el punto de vista administrativo y gerencial. No desde el punto de vista salarial, porque si no el judicante estaría abajo que el que no le paga, que es a honor, no es gratuito. Entonces quiero que comprendamos ese punto. Ojo, en un juzgado, ¿cuántos jueces pueden haber? Solamente uno. Entonces en ese caso siempre vamos a tener solo un juez. Pero, bueno, ¿y cuántos secretarios pueden haber? También solo puede haber uno. En los otros cargos, el número depende
especialmente de la circunscripción territorial, y eso depende, es como algo equitativo al volumen de trabajo que se tiene en el despacho. Entonces, usted va y mira un juzgado por allá en Ambalema, que es un pueblo, es un municipio chiquito, a lo mucho está el juez, el secretario, un oficial mayor y un citador. Pero si usted va al juzgado, no sé, tercero civil del circuito acá de Ibagué, está el juez, el secretario, póngale unos 3 oficiales mayores, póngale 2 citadores, 2 escribientes, pero porque es que el uno tiene 300 procesos y el otro tiene 1000 procesos. El volumen de trabajo es mayor. Necesitan más gente en ese caso. Pero hay juzgados donde, es más, hay juzgados donde solamente está el juez, secretario y un citador, no tienen oficiales mayores en ese caso. Y eso tiene una importancia práctica, yo lo voy a explicar. Entonces, en la práctica, desde el punto de vista de lo jurídico, cada uno tiene una labor diferente. Pero no podemos negarnos de que algunas veces los jueces, por su visión gerencial que tienen, mezclan esas funciones, pero buscando quién es más fuerte en una cosa que en la otra. Entonces puede que su función no sea esa, pero el que tiene esa función no es tan bueno en eso. Entonces me prefiero que usted lo haga y que él haga lo que le toca hacer. Eso no debería ser así, pero lo que pasa en la rama judicial es que como la rama judicial se accede por mérito a través del concurso, a no ser que existan cargos provisionales, entonces el juez tiene personas que han hecho un concurso, que han sido nombradas, y él no los puede sacar. Si estuviéramos en el sector privado, yo no me pongo con esas cosas de ponerlo a usted a hacer lo del otro, sino que si usted no hace bien lo suyo, usted se va. Chao. Pero acá no se puede de esa manera. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. El citador, bueno, voy a hacer una acotación inicial. ¿El judicante qué hace? El judicante hace de todo. Es decir, el judicante le asigna, dependiendo de su desempeño, así mismo le pueden hacer cosas. Y solo sirve para archivar documentos, solo le pueden archivar documentos. Pero si empieza a mostrar ciertas cualidades, le pueden hacer otras cosas más. La idea es que el judicante, en teoría, especialmente realice labores cercanas a las del oficial mayor. Entonces vamos uno a uno. El citador y el escribiente tienen más que todo funciones, no digamos que técnicas, pero unas funciones más relacionadas con el funcionamiento del despacho. No son cargos jurídicos. Entonces el citador y el escribiente están encargados de temas como notificaciones, elaborar oficios. Entonces que hay un oficio que hay que mandar a un banco diciendo que se embargue una cuenta bancaria. Lo hacen ellos. Que hay que realizar un oficio dirigido a la oficina de instrumentos públicos diciendo que se embargue una casa. Lo hacen ellos. Están dedicados a los oficios, están dedicados a la atención al público. Son normalmente los que están en la baranda, lo que llaman la baranda, o sea, la atención al público. Yo no sé si cuando se acabe esa transición de la virtualidad que se creó por la pandemia, cómo va a funcionar la rama judicial, porque pues en ese momento no hay atención al público, entre comillas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Están encargados de revisar el correo del juzgado, de dar respuesta y de todo. Por ejemplo, yo mando un correo al juzgado diciendo, por favor, denme una cita para asistir personalmente al juzgado o remítame a revisar el proceso, si está en físico, o remítame el link para acceder a la carpeta del expediente virtual. ¿Quién recibe ese correo? ¿Quién lo responde y quién da respuesta? El citador o el escribiente. Perdón que me estaba olvidando. Entonces, ellos son los que están encargados de esa situación. Ellos están encargados, por ejemplo, de manejar el archivo del juzgado. Que ese archivo hoy en día puede llegar a cambiar también por la virtualidad.
Todos los juzgados tienen un archivo y tienen un archivo central. Por ejemplo, en Ibagué, si mal no estoy, el archivo lo ubicaron vía Villa Restrepo, donde estaba antes Fatestol. Eso se llama como, me olvidé el nombre de ese sector, Chapetón creo que se llama, donde venden arepas. Todo el mundo sabe dónde es. Que al frente hay una cosa que se llama como Caret, que venden ropa, y hay como una cosa de la planta de sacrificio. De matadero. Sí, lo que llaman matadero, que se llama llama- planta de beneficio, creo que se llama. Hereda Chapetón. Exacto. Ahí es donde quedan en este momento las bodegas del archivo de la rama judicial en Ibagué, por ejemplo. Entonces, ellos están encargados de ir a ese archivo, de todos los expedientes de los procesos que se terminaron, llevarlos, guardarlos allá, y eso tiene toda una organización. Y tienen labores de ese tipo, en ese caso. Entonces, es más o menos la función que tienen ellos en el juzgado, de hacer notificaciones y demás. El oficial mayor sí tiene una labor muy, muy jurídica, y a mí me parece que es como muy interesante. Por lo menos yo fui oficial mayor y me parece que es interesante, es chévere. El oficial mayor está dedicado especialmente a la labor que se llama una labor de sustanciar. Sustanciar o proyectar. Cuando se habla de sustanciar o proyectar, a lo que nos referimos es que el oficial mayor, como es abogado, él se dedica a realizar una labor que es igual a una de las tantas que tiene el juez. Y es elaborar las sentencias, los autos, dentro de los procesos. Es una labor yo creo que es una de las labores más jurídicas que puede existir en los abogados. Esta junto con las de, otros cargos similares en la rama judicial. Porque el oficial mayor, ¿qué es lo que le toca hacer? Coger los expedientes y proyectar o sustanciar todos los pronunciamientos judiciales. Normalmente en algunos juzgados, dependiendo de sus cualidades, hay jueces que deciden que si tienen 3 oficiales mayores y tú eres una dura para tutelas, a ti solamente te ponen con temas de tutelas. Entonces tú coges desde una tutela desde que llega, miras qué es, proyectas, como cuando uno dice adelante en el documento, proyecto lo que va a ser el auto que admite la tutela, después proyecto el auto que la sentencia de la tutela, todo, y todo eso pues el juez lo revisa y el juez lo firma, lo valida. En ese caso, para mí son de los cargos más importantes porque adicional son de los cargos que le alivianan o le ayudan al juez. Porque si usted tiene unos oficiales mayores muy malitos, pues el juez termina siendo casi que un reproceso porque tiene que revisarlo absolutamente todos a los oficiales mayores. Si de aquí a mañana, Daniel, yo soy juez, él es oficial mayor, entonces él está encargado, digamos, de las tutelas, o no, de los solo sentencias, o solamente está encargado de autos interlocutorios, no autos de trámite. A veces a esto los ponen a hacer autos de trámite, como esas decisiones que dicen autorícese en copias, cosas tan sencillas que no necesitan mayor cosa. Entonces, ya Daniel, yo le tengo confianza, entonces Daniel simplemente me dice, vea, en este caso, lo que pasó fue esto, me están demandando por esto, se cumplen los requisitos de tal artículo, tal, yo valido así rápido, y pues yo proyecté la decisión en ese sentido. Listo, estamos de acuerdo, Daniel. Y yo he hecho la bendición y eso sale. Es más o menos la idea. Entonces ese trabajo duro lo tiene el oficial mayor, pero sí es muy jurídico porque es el que le toca pensar. En los procesos hoy en día, con la oralidad, pues las sentencias ya no se proyectan por escrito en su mayoría, sino que se dictan en audiencia. Igual que hace el oficial mayor.
El oficial mayor casi que le hace todo el libreto al juez de lo que debe ser el fallo. Le organiza el resumen, todo, habla con él antes de la audiencia y le explica. Eso también lo hace el juez, pero es que el juez no puede dedicarse a hacer todo lo que está en el juzgado, porque humanamente sería imposible, no le daría el tiempo para hacerlo. Entonces, esa labor es principalmente la labor de los oficiales mayores. El cargo de los abogados asesores, que es un cargo más bien reciente, es un cargo que tiene más requisitos de experiencia del oficial mayor y que gana más, porque se supone que es un abogado que tiene mayor conocimiento y es creado especialmente para que se dedique a sustanciar o a proyectar sentencias. Esa es la idea, que se sustancie o proyecte sentencias, en ese caso. Luego el secretario es un cargo que pues, se requiere también ser abogado, pero es un cargo que está especialmente con funciones secretariales o administrativas. El secretario, su función principal es la que tiene que ver con el control de términos. ¿Alguien sabe qué es el control de términos? ¿Por qué consiste? Los que están remoto. ¿Alguno sabe en qué consiste controlar términos? ¿O no? Pues, profe, no consiste básicamente como en, digamos, en que se miren cuándo se vencen las determinadas actuaciones. Exactamente. Acuérdense que los procesos están llenos de términos. Entonces, para hacerles un ejemplo sencillo, se presenta la demanda. Después de presentar la demanda, lo más normal es que salga un auto que dice admite demanda, ¿cierto? Y ordena notificarla, bueno, entonces la notifican. Después de notificada la demanda, empiezan a correr unos términos. Entonces empiezan a correr 3 días. ¿Para qué? Para interponer recurso en contra del auto admisorio. Paralelamente, hablemos de un proceso declarativo, 20 días para contestar la demanda. Entonces, ¿qué hace el secretario? El secretario tiene que controlar cuándo inician los 3 días, cuándo terminan, cuándo inician estos 20, cuándo terminan. Luego de estos 20 días, y esto pueden haber términos como es el traslado de las excepciones. Si yo pongo un recurso, hay un traslado del recurso, y todo eso tiene términos. El secretario está dedicado especialmente a controlar eso. Y todo eso lo hace a través de constancias secretariales. Entonces, en los procesos, ustedes ven y el secretario deja constancia donde dice: recurso, el auto fue notificado en tal fecha, el término de ejecutoria corrió del día hábil tal al día hábil tal, y dentro del cual fue formulado un recurso. Él tiene que hacer ese tipo de control, en ese caso. Es una labor muy dispendiosa, porque es que a diario se mueven cualquier cantidad de procesos. Entonces, dime. Le activo el micrófono de pronto. Ejemplo. Al día entran 50 demandas nuevas al juzgado. Y los 3 oficiales mayores que hay proyectan al día 50 decisiones. Y al día se presentan tantos recursos, tantos memoriales. Entonces, todo eso tiene que controlarlo el secretario. Es una labor muy dispendiosa. Adicional a eso, el secretario está dedicado también a brindar una función de control administrativo de todos estos sujetos que están acá. Les distribuye el trabajo, por ejemplo. Entonces, sí, digamos que el secretario es un filtro. Llega un proceso, el secretario lo toma en sus manos
estoy hablando como simbólicamente, y él decide y define qué es lo que sigue después de eso. Entonces él dice, pusieron un recurso, o sea que esto ahora va para que decidan el recurso, o sea, va para un oficial mayor y se lo asigna al oficial mayor. Esto pidieron un desarchivo de un proceso, entonces va para un escribiente, por ejemplo. Esto pidieron unas copias para tal persona. Él distribuye el trabajo de esa manera, por él circula el trabajo dentro de un juzgado en ese evento. Y pues tiene otras labores como por ejemplo manejar la cuenta bancaria del juzgado, cuentas que manejan mucho dinero, es casi siempre los encargados de manejarlas en ese sentido. Y pues tiene una función muy de contacto también con los usuarios del despacho, entre otros. El juez, ¿qué hace? Entonces dirán ustedes, bueno, entonces el juez no hace nada. No, pues el juez principalmente tiene que controlar todo lo que está pasando. Pero entonces, la labor del juez, aparte de tener la responsabilidad de todo, pues el juez es el que autoriza, por ejemplo, el movimiento de los dineros de la cuenta bancaria. La cuenta la administra el secretario, pero tiene que ir con el visto bueno del juez. Y pues el juez, su labor principal es impartir justicia a través de sus pronunciamientos judiciales, que en ese sentido es donde le ayudan los oficiales mayores y los abogados asesores. Pero créanme, la labor del juez es una labor de mucho contenido administrativo y gerencial. Es muy difícil, muy difícil. Yo soy muy reiterativo con ustedes en ese sentido, y es que es muy difícil para uno administrar un grupo de trabajo, y entre más personas es más complicado. Entonces el juez tiene que estarle llamando la atención al uno, al otro. El juez, hay calificaciones de desempeño, tiene que calificarlos a ellos. El juez tiene que estar también atendiendo los requerimientos que le hagan al juzgado. Bueno, el secretario maneja la estadística del juzgado, pero el juez tiene que responder por ella. La labor del juez sería chévere que solo fuera proyectar sentencias y demás. Y el juez tiene una labor muy dispendiosa que le quita mucho tiempo, y es estar presente en las audiencias. Acuérdense que en materia procesal hay algo que se llama el principio de inmediación. Y el principio de inmediación es que el juez tiene que estar presente, sobre todo en la práctica de pruebas. Entonces el juez todo el día está en audiencias. Audiencia en la mañana, audiencia en la tarde, hay audiencias que se alargan, etc. Entonces el juez, por eso se descargan los oficiales mayores, porque les resulta casi imposible en ese evento. Hay algo que no es el deber ser, pero muchas veces se hace en la práctica, y es que muchos jueces no, o sea, muchos abogados somos conscientes de que hay un margen de error posible en los despachos judiciales, en los juzgados. Es muy posible que se dé. Pero ese margen de error, ¿quién es el que tiene que estar atento a que se corrija? ¿Quién cree ustedes que debe estar atento? No, porque el margen de error proviene del juzgado, entonces es incluido el juez. ¿Quiénes creen ustedes que deben estar pendientes de eso? Los que están de remoto, ¿quién creen? ¿Quién debe estar atento a eso? ¿Quién? ¿El secretario? No. Estamos hablando que tiene que ser algo por fuera del juzgado. El citador. No. ¿Quién? El citador, profe. ¿Quién creen ustedes? No, por fuera del despacho, no El dentro del despacho. ubicante. No, Profe, ¿cómo es la pregunta? no Como me tal. pusieron cuidado absolutamente nada de lo que dije ahorita.
los litigantes, o sea, si hay un margen de error en los pronunciamientos judiciales, pues los litigantes tienen que estar pendientes de eso. Si el juzgado se equivoca, pues yo coloco un recurso. Yo puedo hacer una solicitud al juzgado diciéndole, ojo, que esto les quedó mal. ¿Por qué? Porque no es el deber ser, pero en la práctica, dentro de toda esa estructura y esa organización de un despacho judicial, es posible que haya una falla. Entonces, si hay una falla, pues lo más normal es que el abogado litigante sabe que le advierta la falla al despacho. Entonces, eso, reitero, no es un deber ser, pero es algo que en la práctica debe suceder, además por el volumen de procesos que trabajan ellos. Si miramos la estructura general en ese sentido, entonces nos damos cuenta de alguna manera que la labor de todos esos cargos que están dentro del juzgado tienen mucho, así no tengan funciones netamente administrativas, tienen funciones de organización, o sea, tienen que ser organizadas. Si miramos el oficial mayor, ¿qué pensaríamos? Que es el que menos se complica y el que simplemente se dedica a proyectar sentencias. Él también debe tener un margen de organización, porque es que él debe organizar su trabajo, que era lo que yo les decía que era el nivel gerencial de primera línea. Entonces debe organizar su trabajo, la organización en el orden que ingresan, que sale, todo. O si no, es muy complicado que lo haga. Y eso no es algo que sea jurídico en ese caso. Y hay cosas que se pueden volver muy mecánicas en ese sentido. Si quisiéramos Profe, mirar ¿le puedo hacer una pregunta? cómo funciona, claro, Es que me quedé de manera confusión entre el oficial mayor y el abogado asesor. O sea, creo que entendí que son lo mismo, o sea, que tienen las mismas funciones. sí, tiene una función similar, pero diferente. Suena así lógico, pero no, porque tiene una función de proyectar providencias judiciales, de sustanciarlas, pero el abogado asesor, dentro de sus requisitos para ser abogado asesor, debe tener más experiencia. ¿Por qué? Porque la función principal de él es proyectar o sustanciar sentencias. Entonces se supone que es una persona que tiene más conocimiento y por eso lo que proyecta o sustancia son decisiones que requieren mucho más profundidad. No es lo mismo que yo sustancie un auto admisorio de una demanda a que yo sustancie un recurso, una decisión que da respuesta a un recurso o una sentencia. Me explico. Para que ustedes vean la diferenciación ahí. Si a mí me llega una demanda para que yo sustancie el auto que admite la demanda, yo prácticamente que lo manejo con un sistema que es un checklist. Es un checklist, chulear si se reúnen los requisitos. Entonces, si mal no me equivoco, es el artículo 82 del Código General del Proceso que dice cuáles son los requisitos de la demanda. Entonces ellos ya lo saben. Entonces ellos saben que si es una demanda de un proceso de pertenencia, una declaración de pertenencia, debe reunir 6 requisitos la demanda. Entonces ellos cogen la demanda y dicen, ¿se aportaron los poderes? Sí. ¿Los poderes cumplen requisitos establecidos por la ley? Sí. ¿Está la cápite de juramento estimatorio? Sí. Y van chuleando, pero no tienen que entrar al fondo a analizar eso, sino solamente que se cumplan los requisitos en ese evento. Y si se cumplen los requisitos, toman un formato, pues para hacer real cómo funciona, y en ese formato ya establece auto que admite la demanda. Entonces coloca proceso tal, radicación tal. Vean que esa es una labor que no es jurídica, porque es una labor de digitación sobre algo que no necesita conocimiento jurídico. Entonces, ¿qué es? Coja un formato en Word y cambie los nombres, porque los demandantes y demandados son diferentes, el radicado es diferente, la clase de proceso es diferente, y eso realmente uno no necesitaba ser abogado para manejarlo. Pero sí necesita ser abogado para conocer el código. Yo pensaría, y ahí eso es una gran discusión que vamos a hablar mucho más adelante, que esas tareas de aquí a mañana se pueden llegar a automatizar a través de
inteligencia artificial y algoritmos. Porque vean, perdón, un segundo. Hagamos el ejercicio, si les parece. Entonces, perdónenme. Un segundo, hacemos el ejercicio acá. Eso es lo que yo creo que ustedes sean conscientes, de que lo que hace uno ahí como abogado. Porque si ustedes creen que van a estar sentados en un altar, así como en la antigua, ustedes creen que van a hacer la Grecia contemporánea, sentados, y les van a preguntar y ustedes van a iluminar a la gente. Eso no funciona de esa manera. Ya les voy a proyectar acá y se dan cuenta de eso. Un segundo, yo como proyecto acá. ¿Dónde está? Como proyecto lo que está bien. No sé cómo proyecto la página web que esté abriendo ahí. Pantalla completa. Acá, creo que está listo. Listo. Entonces, ahí está esto. Ok, perdón, alguna cosa acá. Minuta de mano. Vamos a ver. ¿Sí les está proyectando como la página de Google? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, vean, yo soy el oficial mayor. A mí me llega la demanda con sus anexos. Y cuando me llega la demanda con sus anexos, yo como oficial mayor, ¿qué hago? Yo cojo y mi checklist es el siguiente. Artículo 82, requisitos de la demanda. Entonces dice el artículo, ellos ya saben el artículo de memoria. Uno, tiene que estar la designación del juez a quien se dirija. Entonces yo voy y miro la demanda. Señor juez, sí, Juliado. Dos, el nombre de domicilio de las partes, si no pueden comparecer, las de sus representantes, voy y miro. Acá, no. Dale en 2 segundos, yo hago con la cosa. Voy a abrir mi cuenta de Google de la oficina. Y no. Quiero abrir otra cuenta. Y mostrarles una demanda real. A mí me tortura mirar el correo de la oficina porque siempre que lo miro, primero vamos a ver si me acuerdo de la clave. Porque como ya tengo de memoria, pues no me acuerdo. Así. Entonces me tortura porque siempre que lo abro, tengo alguna cosa de un término corriéndome o algo. Entonces me sale que tal recurso, no sé qué, y eso pues es trabajo. Inmediatamente yo que empezar con esto. Vale. Entonces pongamos acá una demanda cualquiera. Entonces, vean, acá. Demanda. No, pues perdónenme, pero quiero.
Vea, todo esto es labor administrativa, gerencial, manejar un correo electrónico. O sea, ahí a ustedes se les va a veces, se le va a uno toda una mañana manejando un correo de eso. Vamos acá. Acá, una acción de nulidad resale, pero eso es contencioso, ¿no? Perdón. Bueno, hagamos el ejemplo con esto. Entonces, acá. Entonces acá dice. Entonces estamos mirando, ¿no? Designación del juez. Sí, señor de juzgados tal, reparto. ¿Por qué utiliza la palabra reparto? Porque no sabemos en qué número va a quedar. 2. Bueno, eso es formato, medio de control, accionante, tal. Acá dice, nombre de domicilio de las partes, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales, indicar el número de identificación y el de los demandados si se conoce tal. Entonces, fulanito de tal, mayor de edad, domiciliado, domicilio, cédula tal, representando a tal persona, demandando a tal, y ahí están identificadas las partes. Tercero, el nombre del apoderado, ahí está. Cuarto, lo que se pretende, ahí está. Pretensiones, fin. Quinto, los hechos, acá están los hechos, primo. Entonces ahí dice, los hechos debidamente determinados, clasificados y numerados. Ellos no leen eso a profundidad, pero por lo menos identifican que esté. Después, petición de pruebas. Entonces yo voy y miro si hay petición de pruebas. Pruebas, documentales, ahí van, oficios, etc. Listo. El juramento estimatorio, la 7, ahí está. Estimación razonada de la cuantía, juramento estimatorio. Bueno, estas son otras cosas por lo que es administrativo. Cuantía, ahí está, competencia y cuantía. Fundamentos de derecho, ahí están. Entonces usted va haciendo un checklist de eso. Le gustaría ni mirar el 83. Requisitos adicionales. La demanda debe versar, si es sobre bienes inmuebles, también debe especificar la ubicación lindero, ¿sabes? Es un requisito adicional. Debe anexar el certificado de libertad y tradición. Voy y lo miro. Anexos, el poder. Voy y miro si está el poder. Entonces voy y miro si está el poder. Acá, ahora los poderes se hacen por correo electrónico. Entonces voy y miro que se cumpla. Ahí ellos sí son muy cautelosos. Que realmente, porque es que ahí es donde les digo, si por ejemplo el juzgado no lo ve, tiene que verlo uno. Yo soy fastidioso en los procesos cuando contesto y casi siempre recurro al autoadmisor de la demanda. Por bobadas, pero me da tiempo. Entonces, ejemplo, dice juzgados civiles y la demanda es un administrativo. El poder está mal hecho, tenía que haber inadmitido. 2. Te dice acá que es solamente para demandar a uno y son 4 demandados. Todo eso, hay juzgados que son muy juiciosos y lo miran en detalle si está bien o está mal. Contraloría tal, bueno, estas son ya las pruebas. Y ahí se mira el tipo de documentos que se hacen. Entonces, analizando eso, perdón, les muestro acá. A ver si tengo, sí, lo que tengo. Analizando ese punto, el juzgado entra a mirar, o el oficial mayor, si realmente admite o no admite la demanda. Entonces, al mirarlo, si la inadmite, pues el auto que inadmite la demanda deberá establecer en detalle cuáles son las fallas en ese caso. O, perdón, a ver si... Mire, por ejemplo, esto es un auto. Para hacer esto,
a mí se me hace que no se necesita propiamente un conocimiento tan profundo. Sí se necesita conocimiento, pero puede ser incluso una labor automatizada. ¿Qué hice? El checklist. Y después de hacer el checklist, digo, primero, admitir la demanda, pues cumplir los requisitos. Segundo, tramitar este asunto. Tercero, tal. Entonces, simplemente, eso es un autoadmisorio de la demanda. Esa labor, ojo, frente a lo que me preguntaban de la diferencia de un oficial mayor a un abogado asesor, pues esta labor no es tan compleja como ya proferir una sentencia. Porque para proferir la sentencia, usted tiene que tener un conocimiento que ya no es un simple checklist, sino que ahí sí ya tiene que, ahí sí trasladarse, por ejemplo, al modular, analizar el caso, las pruebas y tomar la decisión y es a quien darle la razón. ¿Me entienden lo que estamos queriendo decir? Sí, profe. No. Sí, profe. Listo, sí, profe. Listo. Entonces vean que esa estructura va ahí. Entonces el abogado asesor se supone que es solamente para sentencia. La labor de dictar la sentencia ya es un poquito más compleja, pero también requiere organización. Porque, por ejemplo, una sentencia también tiene su formato. Entonces ellos también trabajan con los formatos y hay unos puntos que siempre van. Y hay unas labores que tampoco son tan jurídicas y por eso a veces los jueces apoyan en los oficiales mayores y ahí entran a jugar los judicantes. Los judicantes ahí empiezan a ser muy importantes. Si los judicantes son buenos, los pueden admitir demandas. Una labor que pueden hacer. Después los empiezan a plantear con proyecte la decisión de un recurso, a ver usted cómo la analiza. Y si empieza bien, proyecte una sentencia de tutela, que es algo un poquito más sencillo, entre comillas, no tanto. Y de pronto después le digo, hagamos una cosa, ayúdeme a estructurar la sentencia. ¿Pero por qué le digo que me ayuda a estructurar la sentencia? Porque, perdón, nuevamente vamos allá. Porque es que al estructurar la sentencia también tiene sus cositas. Sentencia. Bueno. A juicio acá, ayúdenme ustedes a mirar el curso, acción libre. Esto es un fallo, creo. No, no. No, pues yo también. Bueno, sentencia, corte, pongamos un tema, claro, un tema pertenencia. Entonces me sale acá. Listo. Pues vean, por ejemplo, esta sentencia. 66 páginas. Pero si ustedes se dan cuenta que está acá. Todo el encabezado. ¿Necesito ser un abogado para hacer un encabezado? No. Entonces yo le digo al judicante, venga, vayan adelantando la sentencia. Entonces él me va organizando la radicación, las partes, y eso es muy importante, los antecedentes, porque es casi que un resumen de todo. Entonces, lógico, el oficial mayor, el juez y el abogado asesor miran todo el expediente, pero hacer un pequeño resumen de todo quita tiempo, eso no es tan fácil. Entonces acá, esta parte que dice antecedentes en la sentencia, por lo general suele ser un resumen de todo. Entonces vean, acá dice, de todo el proceso. Solicitó la actora, o sea, el demandante, tal cosa. 2. Como sustento fáctico, dijo tal cosa. Admitida la demanda, la pasiva, bueno, ahí esto, en la realidad pueden utilizar una terminología, pero es un poco más claro, ¿no? Sí. Entonces, la pasiva por conducto, o sea, la parte demandada contestó diciendo esto. La sociedad tal dijo esto.
Y ahí va el resumen. Admitida la demanda de reconvención, pasó esto. Todo ese es el resumen de todas esas cosas. En ese caso, que es una sentencia de casación, el tribunal en su sentencia dijo esto, todo eso es un resumen. Entonces, toda esta parte, hasta acá, quita mucho tiempo. Uno no cree, pero puede quitar mucho tiempo. Resumen de la demanda de casación y hasta acá. Entonces, vean, ahí ya van 10 páginas que yo le puedo decir a un judicante, hágalo, para ver cómo se distribuyen en ese evento. Por eso digo que ellos también tienen funciones organizacionales. Luego de que esto va, yo también podría decirle, avancen en esto. Ustedes se van a dar cuenta acá que la sentencia tiene un poco de jurisprudencia y una línea. Entonces yo le puedo decir, vea, hagamos una cosa. Como la sentencia es sobre un tema de una declaración de pertenencia, o digamos un caso de responsabilidad civil por accidente de tránsito. Entonces yo qué le digo, hágame toda la parte inicial, encabezado, todos los antecedentes, y adicional a eso utilice este formato que yo ya tengo, donde está la parte considerativa de la sentencia, donde hace un resumen de qué es la responsabilidad, cuáles son los elementos, que eso es puro relleno en todas las sentencias, en ese caso. Toda esa parte que uno encuentra ahí es relleno. Y ya yo voy a la parte de consideraciones. Creo que hasta la página 22 es puro resumen. Entonces, en las consideraciones ellos empiezan a divagar. Todas esas partes chiquitas son citas de otras sentencias y eso casi nunca lo cambian. Y luego, ya cuando llegan al caso concreto, por acá decir, para el caso concreto está. Sentencia sustitutiva. Por dicho, para el caso concreto es ya donde toman la decisión. Y ahí es donde de pronto ya pues entran a hacer un trabajo mucho más, no más complejo, pero es un trabajo más de decidir qué es lo que se va a hacer. Esa es la estructura de una sentencia, en ese caso. Si nos damos cuenta, pues es mucho más complejo que un auto admisor, pero también tiene mucha labor que no es 100% jurídico. Es lógico, usted, si es abogado, usted resume mejor un expediente y lo hace más entendible que alguien que no es abogado. Pero para mí eso podría también de aquí a mañana llegar a ser automatizado. Eso no creo yo que sea algo netamente de un abogado. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces esa es la vida, ese es el día a día de un oficial mayor. Llega una demanda nueva, checklist, sí, la admito, la inadmito. Llegó un recurso de tal, lo analizo, el formato también. Perdón que vuelva acá otra vez. Auto inadmite de más. Así me salió. Y coloquemos acá un auto resuelto. Entonces vean por ejemplo acá, juzgado administrativo tal, asunto, el encabezado siempre. Se considera, proceso de despacho resolver sobre la inadmisión de la demanda. Se considera, con auto adiado el 21 de julio. ¿Saben qué es adiado? Fechado, de fecha tal. Lo que digo, no sé, pero me parece que utilizan un lenguaje extraño. De tal fecha, eso es un resumen. Y luego resuelve, inadmitir, ordenar la parte que corrija los defectos. Acá le dice cuáles son los defectos. La demanda no cumple con los requisitos formales conforme nos establece el artículo tal. No se individualizan las pretensiones y no se cumple con los anexos para la demanda. Ahí está la razón de ser. Digamos este que dice. No
no hicieron, creo que el auto, no, inadmitir la demanda por los requisitos tales, ordenar corregirla. Entonces acá dice algo, estimación razonable de la cuantía. Creo que estuvo mal hecho puramente estimatorio. Es más difícil o es más complejo el auto que inadmite que el que admite. Y acá, esto es un auto que decide un recurso. Decisión del objeto de recurso, que es lo que van a decidir, cuáles son los fundamentos del recurso, qué considera juzgado y cuál es la decisión. Entonces usted llega todos los días y su mejor amigo es el computador y se dedica a proyectar y a sustanciar eso. Luego habla con el juez y dice, señor juez, yo lo proyecté de esta forma, tal, tal. Si tiene dudas, pues le toca ponerse a investigar, a estudiarlo y demás. Para que es una labor jurídica bonita, la del oficial mayor. Perdón. Voy a poner dos ejemplos adicionales y hacemos una pequeña pausa. Dime. ¿Verdad que en el juzgado cualquiera le puede poner trabajo al adjudicante? Sí, pues también dependiendo de como el... Bueno, voy a decir algo más de... Voy a decir algo que es más coloquial. Pero pues, infortunadamente, en la vida laboral, eso no debería ser así. Y sobre todo en las entidades públicas, hay algo que suena feo, pero por ahí dicen que ¿a cuál vaca es a la que más ordeña? A la que más leche da. Entonces muchas veces, dependiendo de qué tan bueno es usted, así mismo le ponen más cosas para hacer. Y segundo también, depende de qué tanto pues usted sea flexible en ese sentido. Entonces es un tema de madurez profesional muy grande, porque usted no puede ir al juzgado como cuando uno pelea con los hermanos y le dice al hermano, no, es que mi mamá le dijo a usted que usted tenía que ir a la tienda, entonces yo no voy. Y se coge los brazos así y hace mala cara. Entonces no puede decir al citador, no, es que su función es esta y el juez dijo que usted y yo no hago eso. No. Y muchas veces eso depende por eso de la organización gerencial que tenga el juez. Por eso la labor del juez es tan de organizar personal tan complicada. Entonces el juez muchas veces dice, vea, usted como judicante vamos a hacer esto. Usted va a iniciar apoyando al citador para que usted conozca cómo funciona cada día, que usted conozca las etapas de cada juzgado. Puede que algunos digan no. O se lo vamos a poner solamente a que acompañe al oficial mayor. Entonces usted se hace con el oficial mayor le explica cómo está más o menos compuesto un expediente judicial, cuál es su labor, empieza a apoyarlo, hágame el resumen, todo eso. No faltará donde lo pongan a servir tintos, infortunadamente eso es así. Pero puede que algún juez diga, venga, el judicante nos va a poder apoyar a ustedes en ciertas labores, a todos. O el juez podrá decir, solamente va a apoyar a tal persona. Hay judicantes que son tan malos que nadie quiere que los apoye. También pasa. Pero normalmente puede que el juez le diga, también nos falta el funcionario conchudo, que entonces ahora lo pone a usted, como usted es tan bueno, a hacer su trabajo bien relajadito. Pero no, por ejemplo, puede que un citador le diga, Daniel, haga un favor, colabóreme a sacar estos oficios. Usted dice, pues eso es, o sea, yo estudié semestres y tal, y me va a poner a hacer, no, se aprende todo, es de la dinámica del juzgado. Puede que de pronto un secretario después diga, venga, ayúdenme a controlar esos términos. ¿Cuándo pusieron el recurso? ¿Cuándo tal? Entonces se vence tal, tal. Y se va flexibilizándose y pueden descubrir que usted es muy bueno porque tiene una organización mental muy buena y apoya mucho al secretario. O pueden ver que usted es muy bueno para tomar decisiones y de pronto dicen, no, pues apoya al oficial mayor. Pero es posible que cualquiera le ponga la orden en ese caso. Yo creo que hay un tema de estar muy dispuesto a aprender cómo funciona el juzgado. Cuando yo hice la judicatura, me ponían a hacer de todo. Cuando fui oficial mayor también. Entonces, cuando yo fui oficial mayor, yo inicié siendo oficial mayor en un juzgado de circuito con un
juez que hoy es magistrado, que fue profesor acá, ahora es magistrado en Cartagena, el doctor Marco Román Pío, que creo que ustedes en Títulos Valores a veces usan el libro de él, de Títulos Valores. Y él me decía, yo oficial mayor, colabóreme a organizar la letra. ¿Qué es la letra? Es algo abstracto, es algo mental, pero la letra es un estante donde está organizado los procesos que están inactivos. Un proceso cuando está inactivo, por ejemplo, si hoy sale la decisión de que va a haber audiencia en ese proceso en 4 meses, el proceso se va para la letra y queda en la letra 4 meses quieta hasta que llega el día de la audiencia. Entonces él me dijo, organice la letra, ¿para qué? Para que valide que lo que esté en la letra realmente esté quieto. Porque ¿qué pasaba en ese momento? Que había un oficial mayor que cogía y lo difícil iba y lo metía en la letra. Entonces cogía algo y decía, uy, no, eso está muy difícil. Y iba y lo metía allá. Entonces, es normal que uno pueda, en ese caso, otros tipos de labores o algo, por ejemplo, atención al público. Pues el oficial mayor no atiende público, pero pues llegó un día que yo estoy ahí, llegó alguien, buenas, y yo no lo voy a mirar y le doy la espalda y digo, no, es que yo no atiendo público. No, no puede decir, no, vaya, qué pena, ya viene otro, tal. Me colabora con esto, ta. Y eso también depende de los ambientes laborales, porque si yo no me la llevo con el que atiende al público, entonces yo no le hago el trabajo a él, ¿sí? O puede que el que atienda al público le diga a uno, venga, qué pena, va a ir al baño, atiéndeme si llega alguien, tal. Y yo sé cómo funciona, pues yo lo hago. Eso es de mucha madurez profesional, pero también la gran labor y que tiene que ver con esta materia es el trabajo gerencial que haga el juez. Por eso es esto, porque es que ustedes arrancan de abajo, pero va a llegar el momento en que estén ahí arriba, y si no, el juzgado se les vuelve un caos. En ese sentido. Ok, hagamos 2 rapiditas y nos vamos a hacer una pausa. Esto, dentro de la misma rama judicial, un tribunal. Entonces el tribunal, acuérdense que en la rama judicial están juzgados municipales, de categoría municipal, circuitos, tribunal. Y arriba de los tribunales está la corte, las altas cortes. ¿Y los circuitos especializados entre el circuito y el tribunal? No, o sea, son diferentes categorías de circuito, o sea, son diferentes funciones en ese caso. Me explico. Juzgados despachos judiciales en la rama judicial están, si lo miramos por categorías, están los de la categoría municipal, los de categoría circuito y tribunales. Dentro de los municipales están los promiscuos municipales, los civiles municipales, los de control de garantías, los penales municipales, o sea, hay muchos. Dentro de los circuitos están circuito de familia, civil circuito, promiscuo de familia, promiscuo civil del circuito, circuitos especializados, pero todos están ahí. Y, Doctor, o sea que los circuitos especializados no tienen... ¿Los circuitos especializados qué? ¿No tienen mayor jerarquía que los circuitos? No. Están en el mismo, lo que pasa es que tienen funciones diferentes. Tienen funciones distintas. En ese caso. Pero son circuitos. ¿Me hago entender o no? ¿Sí me entienden? Sí, señor, gracias. Sí. Tienen función. Por ejemplo, uno pensaría que es de mayor jerarquía un civil municipal que un juzgado promiscuo. No, son la misma jerarquía. Lo que pasa es que es una distribución también que está ahí en el funcionamiento. Entonces, en los tribunales, por ejemplo, acá, el tribunal. Entonces, en el tribunal está, perdónenme, yo trato de idearme acá lo siguiente. Ese es el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Ibarbi. Aparte es el Tribunal Administrativo del Tolima. Entonces el Tribunal Superior de Distrito Judicial es toda esta bola. Y dentro de esa bola hay unas pequeñas áreas, o está dividido, entonces está, por ejemplo, para el ejemplo, entonces está la sala civil familia, está la sala penal, la sala laboral, está la sala, no, son solamente esas tres. Y dentro de cada sala hay cierto número de magistrados que nunca puede ser menor a 3. Pues digamos que la de civil familia tenga 7, esta tenga 6, esta tenga 7. No recuerdo el número exacto. Entonces, dentro de toda la distribución está cada una de las salas. Y cada sala tiene la siguiente estructura. Entonces, en ese sentido, la sala civil familia, por ejemplo, todas son la misma idea, tiene algo que está por fuera de cada despacho de cada magistrado. Voy a tratar. Pongamos que sean 4 magistrados. Magistrado 1, magistrado 2, magistrado 3, magistrado 4. Tienen algo en común y tienen una secretaría común. O sea que la labor de secretaría que hablábamos en el juzgado se hace en común para todos los magistrados. No cada magistrado tiene un secretario. Entonces, hay un secretario de la secretaría común. La secretaría, por ejemplo, de la sala civil tiene como unos 10 empleados. Hasta un contador tienen como empleado en la secretaría. Entonces, acá en la secretaría hay oficiales mayores. Hay citadores, hay escribientes y hay otros cargos administrativos ahí. Entonces ellos tienen como la función de una secretaría en un juzgado, pero para el tribunal y para esa área de la sala y para todos ellos. Eso es un filtro por el cual todo fluye también. Ejemplo, si alguien interpone un recurso de apelación en un juzgado circuito, eso sube al tribunal, entonces llega a la secretaría y a través de la secretaría se envía al magistrado correspondiente. Entonces acá controlan los términos, todo, eso va. Si acá toman una decisión, lo mandan para acá. Ese magistrado ya no se tiene que estar preocupando si contaron mal los términos o no, eso ya pasa a la secretaría. Más o menos la idea. Y dentro de cada despacho, de cada magistrado, lo normal es que se den estos 3 cargos, por decirlo así, en lo jurídico. Lo que es abogado asesor, también, igual que en los juzgados, auxiliar de magistrado, que también es un cargo jurídico, es un abogado, como la mano derecha del magistrado. En los tribunales esos cargos son de libre nombramiento y remoción, más por concurso. Y los que nunca faltan, que son los judicantes. Ahí está. La labor del auxiliar de magistrado y el abogado asesor es muy similar pues a la labor del oficial mayor. Es como el auxiliar de magistrado es como si fuera el oficial mayor del magistrado. Entonces, oficial mayor, pues, auxiliar de magistrado, magistrado, más o menos la misma idea. Y tienen una secretaría. Lo único diferente es que sale el despacho de la secretaría hacia otro lado. ¿Qué es bueno para el magistrado? Que el magistrado pierde preocupación de alguna manera por el funcionamiento de la secretaría, porque no la controla. Mejor. Lógico, algo de acá puede afectar los despachos, pero él no lo controla. Estos tienen algunas labores administrativas también, y estos apoyan mucho en esto. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Bueno, yo no sé cómo está propiamente funcionando hoy, pero imagino que todo es a través de correo. Pero antes en la presencialidad, ¿qué pasaba? Para que me entiendan cómo funciona eso. Llega acá un proceso en apelación. O sea,
el auxiliar del magistrado o el abogado asesor empieza a proyectar la sentencia de segunda instancia. Habla con el magistrado, revisan y dicen sí, nuestra decisión es que esto salga de esta manera. Pero como los tribunales es un cuerpo colegiado, la decisión se toma no de manera individualizada, sino la toman 3 magistrados. Entonces, incluso hay decisiones que toman en sala plena. Entonces, a este magistrado le pueden hacer sala esos 2 magistrados. Entonces, el proyecto tiene que circular. Yo proyecto, auxiliar del magistrado, se lo entrego al magistrado, el magistrado está de acuerdo y eso tiene que ir donde estos 2 para que ellos lo analicen. Si están de acuerdo, si no, a ver si aclaran voto o salvan voto. Entonces, de la secretaría viene una persona de un cargo no profesionalizado y esa persona va y lleva ese proyecto donde este. O va y lo lleva después donde este para que ellos lo lean. Entonces, una dinámica. ¿Qué pasa hoy en día? Pues imagino que todo es correo electrónico va, correo electrónico viene. Incluso hay algunos que lo hacen ellos mismos. ¿Por qué? Porque no confían en el control que hacen estos acá. En ese caso. Y luego de que lo revisan, a través de la secretaría se organizan semanalmente lo que se llama una sala. Entonces hacen sala los magistrados y en la sala los magistrados van a debatir. Entonces, proyecto, radicación, tal, no sé qué, un proceso de la sucesión de no sé qué. Entonces allá los magistrados dicen, vea, Daniel, yo estoy de acuerdo, vea, me está haciendo cambiar de parecer, todo. Lo debaten desde un punto de vista jurídico, en la sala de los magistrados. Y ya, dependiendo de cómo lo hayan debatido, pues ya eso se va para... Puede que algunos tengan debate, algunos no. Lleguen y digan, sí, estoy de acuerdo como lo leí. Ya no hay ningún problema. Entonces esa es la dinámica en un tribunal. ¿Es claro? El secretario Sí, común profe. es abogado. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿qué requerimientos tiene cada Señor. ¿Qué requerimientos tiene cada uno de los puestos? Digamos, ¿qué tal puesto ser abogado? Bueno, por ejemplo, puede que me equivoque, me descachen alguno de esos. Pero, por ejemplo, para ser juez nivel municipal, 2 años de experiencia. Eso a veces lo critican mucho porque parece que es muy poco. Puede ser juez, graduarse de 20 años y a los 22 años ser juez. Nivel circuito, 4 años de experiencia. Nivel magistrado, 8 años de experiencia de tribunal. Si vamos a mirar los otros cargos como secretaría y todo, ahí me puedo descachar algo, pero por lo menos creo que oficial mayor, si mal no estoy, no necesita sino ser abogado. Incluso es el salto que dan los judicantes. Los judicantes dan judicatura y al juez le gusta mucho y tiene la posibilidad de vincularlo, una vez lo deja como oficial mayor. De una. Pero en los cargos provisionales. Porque los que ya están en carrera es muy posible que no pueda. Tiene que estar la vacante para que ingrese. Por el tema de cómo funciona por el mérito de la rama judicial. Para secretario creo que se necesita 2 años. Puedo equivocarme. Para abogado asesor creo que son 2 años de experiencia. Y creo que tiene un requisito de posgrado. En ese caso. Pero vea que no son requisitos tampoco estrafalarios, no. O sea, que sea un requisito así, doctorado o algo, no. No son tan complejos en ese caso. Y los secretarios de tribunal a circuito, por ejemplo, ¿cambiar la experiencia? No estoy seguro porque es que no estoy seguro exactamente el número. Lo que sí sé es que cambian los salarios. O sea, un juez municipal gana menos con circuito y gana mucho menos con el magistrado. Y lo mismo los otros cargos. Un oficial mayor de nivel municipal, pese a que el trabajo es el mismo, gana menos que el de nivel circuito y gana menos que el auxiliar del magistrado. Y un secretario lo mismo, gana menos que... Ahí van los salarios, en ese caso. ¿Claro?
Y miramos un ejemplo de la Corte. Entonces, Corte Constitucional. Más o menos la dinámica ahorita, hay una secretaría común. Profe, Pero pues esa secretaría es un monstruo. profe. En cuanto a organización, número de personas. Y acá, a diferencia de los otros, hay unos profesionales, grado, están por grados. Entonces, grado 1, grado 22, grado no sé qué. Simplemente una denominación. Y dependiendo del grado que tengan, pues ganan más o ganan menos y las funciones son diferentes. En ese caso. Pero porque la Corte tiene un tema muy grande. Entonces, por ejemplo, algunos están encargados de la relatoría, algunos están encargados del tema de la selección de tutelas para revisión. Hay muchas funciones ahí. Y dentro de ya de los despachos de los magistrados está el magistrado de la Corte y debajo de él hay magistrados auxiliares. El magistrado auxiliar es en la Corte como es el auxiliar de magistrado en el tribunal, como sería el oficial mayor en el juzgado, para que me entiendan. Pero lógicamente debajo del magistrado auxiliar también hay oficiales mayores, hay abogados asesores y todo un cuerpo jurídico como tal. Un tema organizativo muy fuerte. O sea, es lo que yo les digo. No hay estructura en la labor de abogado y profesionalmente que no tenga una organización jerárquica que tenga y que deba ser administrada desde una perspectiva gerencial. Por eso no podemos alejarnos de eso. Créanme, usted puede ser muy bueno en el derecho, puede ser un genio, pero si no tiene un buen manejo gerencial administrativo, su juzgado es un pésimo juzgado. Es penal, como debe funcionar en ese caso. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿O está claro? Está claro, profe. Está claro, profe. Sí, listo, vale, perfecto. Todo muy claro, doctor. Hagamos una pausa. Todo muy claro, doctor. Hagamos 15 minutos de pausa. ¿Si les parece? O no, les propongo algo. Sigamos y acabamos antes. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Mejor? Sí, profe. Listo. Sí, para que no perdamos el hilo. Miramos unas estructuras adicionales Profe, y acabamos ahí. Señor. una pequeña pregunta rápida, es que me quedó una duda. Digamos, comentó que el juez municipal y el abogado asesor necesitan 2 años de experiencia. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? O sea, experiencia en específico, en algo en específico, para ser juez, algo por el estilo. Sí, ya lo hemos hablado ahorita. Hay una diferencia es porque se supone que el abogado asesor tiene mayor experiencia, mayor conocimiento y por eso él hace las sentencias y el otro hace las decisiones como los autos, las tutelas. ¿El juez? Es que esa fue mi pregunta, profe. O sea, entre el juez y el abogado asesor, porque hay un juez municipal que necesita 2 años de experiencia. Ok. Lo que pasa es que abogados asesores en los municipales no hay. Están de los circuitos en adelante. Ok, profe. Sí. No, ahí no están, ahí no están. Sales en los circuitos y no en todos los circuitos, solamente en algunos. Por lo menos los circuitos, los civiles de circuito no tienen abogado asesor. Los que tienen abogado asesor son los civiles, perdón, los administrativos, creo que los de familia tampoco tienen. Ese es un cargo que se ha venido hasta ahora formando y creando en los juzgados. Un cargo muy nuevo. ¿Listo? Sí, señor, gracias, profe. Vamos a una estructura que va como muy de la mano. Y es, miremos 3 entidades. Miremos notarías. Bueno, si miramos, por ejemplo, fuerzas militares, entonces, ¿qué hay?
jueces penales militares, pero la estructura es muy similar. Cambiarán los nombres de los cargos, pero más o menos es la misma idea en ese evento. Si miramos la Procuraduría, es más o menos también la idea. Entonces, no hay juez, sino que hay procurador. Y debajo del procurador hay unos profesionales que son abogados, que hacen labores como las del oficial mayor, es la misma idea en ese caso. Miremos, notaría, oficina de registro y superintendencia. Esos tres, que van muy de la mano en ese caso. Entonces, primero, la notaría. La notaría tiene número de profesionales o número de funcionarios dependiendo de qué. Del volumen también que haya de trabajo. Entonces usted va a una notaría, usted va a la notaría de, no sé, de Alvarado y puede que los empleados sean 3. Pero usted va a la notaría, cada una notaría de Ibagué y sean 20 empleados, por el tema del volumen. Sin embargo, pues siempre van a encontrar una figura, que es la figura del notario, que es el gerente de la notaría. Utilicemos lenguaje gerencial. Es el gerente de la notaría. Recuerden, la labor del notario siempre va a ser, o la labor principal del notario va a ser ¿cuál? ¿Ah? Sí. Y administrar. Pero especialmente guardar fe pública. Pero la principal es administrar la notaría. Algunos me dicen, no, eso no es cierto. Es la verdad, la función principal del notario es administrar la notaría. Es un administrador en este caso. Entonces, si miramos el tema de los notarios, el tema de los notarios es muy curioso, porque es que el notario no es propiamente, o sea, lo que se escucha afuera, no, se escucha alguien hablar, pero no afuera. Las notarías, les pregunto a ustedes, ¿las notarías son entidades públicas o no? ¿Qué creen ustedes? Creo que no. Ofrecen funciones públicas, pero Son privadas, ¿no? Públicas me parece. Son privadas, ¿no? Ok. Pero ellos tienen una... Perdónenme un segundo, es que está viendo la puerta. Entonces, la notaría es una entidad que presta un servicio público o un servicio del Estado, y el notario hoy en día es escogido por mérito, pero por ejemplo los funcionarios de la notaría no son funcionarios que entran por mérito ni son funcionarios públicos, son particulares. Hay un híbrido en ese caso. Y, por ejemplo, estaba mirando acá un concepto del Consejo de Estado. Dice, son particulares que ejercen funciones públicas con autoridad pública, en el caso de los notarios. Entonces, ahí, en el caso de los notarios, ellos tienen una particularidad, y es que ellos prestan ese servicio, cobran por ese servicio de manera estandarizada, como lo dice el Estado, a través de la superintendencia, y su pago es un pago que viene dependiendo del volumen que generen las notarías. Entre más lleguen cosas a la notaría, más gana el notario. Él debe, de lo que cobra, entregar un porcentaje al Estado, y el otro porcentaje es para él, en ese caso. Entonces, ese sí que es un verdadero administrador y gerente. Entonces, en ese caso, por eso ustedes se dan cuenta, y hay notarías más bonitas que otras, ¿no? Usted va, con todo respeto, si alguno tiene un familiar que trabaja allá o algo, le digo con todo respeto,
Si usted va a la notaría, por ejemplo, a la notaría Quinta, que queda al frente de San Simón, si usted va a la notaría Primera, que queda en el Murillo Toro, ahí en un edificio, si usted va a la notaría Segunda, que queda al pie de la Diana, son notarías bonitas, agradables, las instalaciones bien, todo. Pero si usted, por ejemplo, va a la notaría al frente de los Arrayanes, ya es diferente. Si usted va a la notaría que queda cerca del San Simón, que no recuerdo el número, entre la quinta y la sexta, es una casita ahí. Si usted va a la notaría que está... La octava. ¿Es la octava? Sí, sí, señor. Si usted va a una que queda de Cocorico bajando, entre la tercera y la cuarta, es como la 12, es también más maluquita. ¿Pero por qué? Es más maluquita, ¿por qué? Porque los notarios, y eso es una visión empresarial. ¿Por qué razón? En algunas atienden mejor, en otras peor y todo. Pues porque el notario, entre más gente vaya ya a su notaría, más gana. Entonces es que sí que es un verdadero administrador en ese caso. Pero entonces, dentro de la estructura organizativa, debajo del notario, en lo jurídico, por lo general, hay una persona que es un abogado. Hay algunas notarías que tienen varios. Hay algunas notarías que tienen 2, 3 abogados o más. Hay unas que solamente tienen uno. Y debajo del abogado hay algunas personas que le colaboran a los abogados, pero que no son abogados, son administrativos. Generalmente, el notario no es porque no quiera hacer más, pero el notario casi siempre está dedicado a firmar documentos. Pero es que el tiempo no le da para más. O sea, si un notario quisiera hacer algo es muy complicado porque cada segundo le están diciendo firme, firme. Usted va a una notaría y siempre hay fila, siempre están autenticando y todo va firmado por el notario. Entonces él está todo el día firmando, firmando, firmando. Él tiene otras funciones, celebra matrimonios. Él también, por ejemplo, realiza conciliaciones prejudiciales en las notarías. También a veces orienta, uno va a veces a la notaría le dan una orientación y todo. Y pues es una persona que sabe mucho dentro de su campo. Por eso su gran mano derecha es el abogado. Y el abogado, pues es el que proyecta, va a utilizar casi siempre como el mismo ejemplo. Ese abogado es como si fuera el oficial mayor frente a un juez, acá en este caso. Entonces usted va a una notaría, y por lo general yo voy a las notarías, con las notarías pasa algo muy particular y que cada notaría hace todas las cosas diferentes. Entonces, ejemplo, si yo tengo un divorcio y lo voy a llevar por notaría, yo ya siempre voy a la misma notaría. Si me toca ir a otra, voy a esa notaría, hablo con el abogado para que el abogado me diga cómo lo hago, porque todas las hacen diferentes. Los formatos, le digo, pásenme el formato de la notaría y no tengo pierde. Entonces el abogado brinda mucha asesoría en esos temas. Pero lo normal en una notaría, ¿cómo funciona? Es de la siguiente manera. Ejemplo, yo voy a presentar un divorcio. Entonces yo presento, llego a la notaría y entrego los documentos. Esos documentos se los voy a entregar a una persona administrativa y esa persona va a hacer un checklist. Igual como la admisión de una demanda. Entonces va a decir, para el divorcio toca que aporte registros civiles de nacimiento, sí. Registro civil de matrimonio, está. Copias de las cédulas, está. Me relaciono a estos bienes, certificado de libertad y tradición, todo. Hace un checklist. Después de que hace ese checklist, eso pasa al abogado. Y el abogado revisa, mira todo, y si está bien, pues el abogado se lo pasa a otro funcionario, que es el que digita la escritura pública. Tienen los formatos, la acomodan, todo, la digita. Eso ya es pro forma. Y después de que ya está digitada y listo, llaman al interesado para que vaya a mirar la escritura. Entonces yo voy y la leo y hay otra persona encargada del tema de la lectura. ¿Qué quiere decir eso? El abogado pasa de su escritorio al del otro para que lo digite. El otro
se lo pasa al de la lectura que está encargado. Incluso hay notarías que tienen salas de lectura de escrituras para que la gente vaya y lea la escritura antes de firmarla. Y si están de acuerdo, firman. Y después de que firman, eso pasa internamente por una persona y va al notario y el notario coge y firma. El notario posiblemente, ¿usted imagina que el notario se leyera todas las escrituras públicas que pasan por su notaría? Es una cosa imposible. Entonces, él parte de la base de todo esto. ¿Ustedes se imaginan al presidente de Bancolombia mirando que todos los cajeros cuenten bien, los bancos? Es algo que nunca va a pasar. Entonces, él tiene, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan como la visión. ¿Cómo yo debo gerenciar eso? Y su labor es más gerenciar que cualquier otra cosa. Esa es más o menos la estructura de la notaría. Vamos a la oficina de registro de instrumentos públicos. Coloco el ejemplo, pues porque casi todo lo que va a la notaría de bienes inmuebles luego llega a la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces, en la oficina de registro, normalmente en la cabeza está el registrado, que es un cargo jurídico y es un cargo de concurso. Las registradurías de instrumentos públicos, las oficinas de registro de instrumentos públicos, por lo general no, esas no son como las notarías, esas sí son netamente públicas, en ese caso. Entonces, debajo del registrador hay dos cargos relevantes. Uno es el coordinador jurídico y el otro es el coordinador administrativo. Ya creo que ahí es claro, el coordinador administrativo se encarga de toda la parte administrativa y el coordinador jurídico de toda la parte jurídica en ese caso. Si lo quisiéramos utilizar como analogía de lo que hablamos ahorita, estos serían como en un juzgado los secretarios, más o menos. Esa es la idea. Vámonos a la parte jurídica. Pues acá hay cualquier cantidad de cargos administrativos. En la parte jurídica, debajo de los coordinadores jurídicos, hay dos clases de abogados. Unos que se llaman especializados y unos que son abogados por grados. Grado tal, grado tal, grado tal. ¿Qué los diferencia? Aparte de pronto el salario, las funciones. Pasa igual como las diferenciaciones entre asesor jurídico y oficial mayor. Las diferenciaciones son que unos, por tener más requisitos de experiencia, de conocimiento, tienen unas funciones más complejas desde lo jurídico. Pero ¿cuál es la dinámica en una oficina de registro para que entendamos cuál es la dinámica de esa estructura? ¿Yo qué hago? Voy a la notaría, perdónenme que hago esto siempre, pero que ya está uno como... Ustedes no están hablando, pero yo que estoy hablando, siento que toda esa parte es súper caliente. Luego que voy a la notaría finalmente me dicen, acá está su escritura, ahora tiene que ir a registrarla. Entonces yo me voy para registro, y cuando yo llego a registro, yo radico la escritura, entonces yo la radico por acá. Entonces yo voy a la ventanilla, voy, hago unos pagos que tengo que hacer, y la ventanilla me recibe la escritura. Una persona administrativa. Luego que hay una persona encargada todo el día en la ventanilla solamente a recibir los papeles. Y esa persona lo pasa a otra, que lo digitaliza. Porque después de que lo digitaliza, el archivo digitalizado pasa a un abogado de esos que tienen grados. ¿Para qué? Para que ellos revisen si es posible o no realizar el registro. Entonces ellos tienen que hacer un filtro para analizar eso. Por ejemplo, se dan cuenta que es una compraventa de un apartamento y el vendedor no es el dueño del apartamento, es otra persona. Entonces de una vez ellos lo que hacen es rechazar ese registro.
Y cuando rechazan el registro, por la razón que sea, uno tiene la posibilidad de mostrar su inconformidad como una especie de recurso, y esto pasa a los abogados especializados, que pues lógicamente tienen más conocimiento, que es como si fuera una segunda instancia de lo que hacen estos en ese evento. Esa es la dinámica, ¿sí ven? Y después de que deciden que todo está bien, eso pasa a otra persona administrativa que va y gestiona la firma con el registrador, para que el registrador firme el certificado, que eso ya es digital. ¿Usted cree que el registrador mira alguna escritura pública? No lo va a hacer. Y no porque no lo quiera hacer o porque sea flojo, sino porque es que su volumen de trabajo es diferente en ese caso, en ese evento. Ahora, vamos a una superintendencia. Entonces, supernotariado. La superintendencia de notariado de registro. ¿Quién está en la cabeza? El superintendente. ¿Quién está debajo del superintendente? Los superintendentes delegados. ¿Qué quiere decir eso? Reparten los temas. Entonces, hay un superintendente delegado para el tema notarial. Hay un superintendente delegado para el tema registral, por ejemplo. Y cosas así. Y debajo de ellos, cada uno tiene todo un cuerpo laboral, estructurado, donde pues la finalidad es llevar a cabo todas las funciones propias de la superintendencia. Entonces acá hay cualquier cantidad de abogados, sobre todo por grados, trabajando en ese caso. Si ustedes miran, casi en todos la idea es la misma. La estructura es muy similar en todos, en esos eventos. ¿Hace alguna duda o está claro? Está claro, profe. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Sí? Listo. Miramos uno último. Para que vean que el funcionamiento es lo mismo. Entes territoriales. ¿Cuáles son los entes territoriales? Alcaldía. Gobernaciones. O gobernación. Departamento, municipio. ¿Quiénes están en la cabeza? O el gobernador o el alcalde, ¿cierto? Dependiendo de la que estamos hablando. Debajo de ellos, ¿quiénes están? Los secretarios. Los secretarios. Y ahora la estructura de superintendentes, más o menos una estructura. Entonces, yo no sé por qué hablan de que cada uno es el jefe en su propia cartera. Yo no sé por qué le llaman cartera a eso. Entonces, ejemplo, educación, salud, planeación, infraestructura, cultura y hay más. Cada uno está ahí. Y debajo de ellos, dentro de cada uno, pueden haber directores o pueden haber direcciones. Entonces, por ejemplo, salud, debajo del secretario de salud está director de seguridad social, director de salud pública. Hay unas direcciones, lo mismo. O sea, el área se divide en otras áreas. Y aparte pueden haber unas direcciones adicionales, como por ejemplo la dirección de contratación, cosas así. Y debajo de ellos, generalmente, ya hay un cuerpo interdisciplinar de profesionales, entre los cuales siempre hay abogados. Doctor, qué pena. Cada abogado, pues, está... Señor. Yo entre sus cargos, digamos, dentro de esas secretarías, he escuchado el puesto de secretario general. ¿De secretario qué? General. Sí, también. También.
Profe, qué pena, ¿podría repetir las secretarías que están, ¿Qué por pasa? favor? No, pues o sea, ahí coloco un ejemplo. Acá coloqué educación, salud, planeación, infraestructura, cultura, pero pueden haber muchas más. Planeación, movilidad, dependiendo de cada alcaldía. Secretaría de Gobierno y demás. Pero la pregunta de Secretaría General, ¿por qué es la pregunta? ¿O cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Porque en ocasiones los actos administrativos los expiden la Secretaría General o la Secretaría de Gobierno. Ok. Ok. Yo creería que es más el tema de la Secretaría de Gobierno. Lo que pasa es que cada secretaría expide decretos o, bueno, o actos administrativos dentro de su dependencia, en ese caso. Lo que pasa es que si nos ponemos a mirar qué es un acto administrativo, todo el sector público expide actos administrativos por todos lados. Pero el cargo de Secretaría General es un cargo que es relevante desde lo jurídico y es un cargo que está en muchos lugares. Por ejemplo, la universidad tiene una secretaria general. ¿Saben quién es? ¿No? ¿Algunos saben quién es la secretaria general de la universidad? No, Yo profe. creo que fue profesora de usted. Les muestro acá. Entonces acá, universidad. Fundadores, estrategia, autoridades. Entonces, acá dice. Rector, vicerrector. ¿Se les hace conocida a esta señora? ¿O no? Sí, más o menos. ¿Se les hace conocida? No. Margarita es profesora de la facultad, abogada, daba recursos naturales, recursos no, ¿cómo es que se llama? Una materia Ah, sí, ya me dio el semestre pasado, profe. Y ella también da el área de profundización de propiedad intelectual, de competencia leal y todo. Y actualmente es la Secretaría General. Entonces, mire lo que dice. Secretaría General funge como secretaria de los consejos de fundadores superior académico, certifica actos y hechos de la universidad. Esa labor es muy similar a la de los notarios. Responde por la publicación, el archivo y la custodia de la memoria institucional, asesora en temas contractuales y sirve como apoderada en asuntos judiciales. Generalmente, el cargo de Secretaría General es un cargo muy común en todas las entidades. Sobre todo en las entidades del sector privado es más común todavía. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un secretario general. Las grandes empresas casi siempre tienen los secretarios generales y los secretarios generales casi siempre van a las juntas directivas y demás. Mire, ella va al consejo fundador, al consejo superior y académico y es una mistura, porque en ese caso tiene que tener una labor de organización, una labor organizativa, citar al consejo, manejarlo, pues no lo hace ella, lo hace alguien dentro de su dependencia, pero muy similar en ese sentido. Pero casi todas las empresas grandes siempre hay una función del secretario general. Entonces, por ejemplo, si yo soy secretario general de una empresa como, pongámosle un nombre, como Coca-Cola, cuando hay junta directiva yo me encargo de las actas, pero porque eso es un tema netamente jurídico. Levanto el acta de la asamblea, de la junta directiva, que hay que registrarla, también uno está atento a asesorar jurídicamente, que esa decisión no se puede tomar aquí, que allá, etc. Eso es una función. Otra función, tengo una función de guardar documentación importante desde el punto de vista jurídico. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los diplomas va firmado por el secretario general, porque tiene una función de dar fe pública en los diplomas y cosas así. Pero es un cargo relevante. Si se dieron cuenta, está dentro de los cargos de las autoridades de la universidad. Más o menos jerárquicamente está rector, vicerrector, secretario general, en ese caso. Un cargo llamativo en ese evento. ¿Es claro?
Pero yo quiero hacer eso, que ustedes se den cuenta cómo es la realidad en eso. Si ustedes se dan cuenta, ella no hace un acta, habrá alguien que la haga, porque ella tiene que estar encargada de cómo funciona su dependencia, en ese caso. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, no, profe. Listo. Bueno, he dicho varias veces lo mismo, pero vuelvo y le digo, por último, el último ejemplo que les pongo, la decanatura, al decano, la facultad, debajo del decano está el director de programa, debajo del director de programa hay unos auxiliares, estamos los profesores y demás. ¿Usted cree que el decano se encarga de revisar las matrículas en detalle? No, pero no es porque no lo quiera hacer, sino porque él está todo el día que en la reunión, que en el consejo académico, que en eso, que lo otro, pero él tiene que estar controlando cómo funciona todo. O sea, tiene que controlar, en este caso, a César como director de programa. César controlará, hablando pues por nombres propios que ustedes saben quiénes son los que trabajan acá, a Fras, a Rosaura, y así funciona una organización en ese sentido. Lo que yo les decía, el decano, para ser ahí decano hay que ser abogado, etc. El doctor Hernando es abogado especialista, magíster, doctor en derecho, lo que sea. Pero si no tiene una visión empresarial, eso no funciona por ningún lado. Manejan presupuesto para la facultad, todo el tema. El tema de las matrículas es un tema complejísimo desde el punto de vista administrativo, pero así es como funciona la cosa. Eso es lo que yo quiero que se lleven como la idea en ese sentido. Lógico, el conocimiento jurídico es muy importante, pero infortunadamente el rol administrativo requiere conocimientos gerenciales, no conocimientos sino competencias gerenciales. Ojalá algún día, voy a ser una abogada, pero ojalá algún día en unos 20 años me los encuentre y me digan, uy, profesor, tenés la razón. Y cuando empecé como juez, me compré 3 libros de cómo ser un buen líder, de cómo ser un buen gerente y todo. Te los aseguro, porque yo tengo amigos que siendo jueces están no leyendo temas jurídicos cuando inician, sino temas de cómo manejar al personal, cómo no sé qué, cómo tener un buen ambiente de trabajo, porque eso no se lo enseñan a uno. Exacto, en ese caso. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cómo se hace una notaría? O sea, ¿qué se tiene que...? Porque entiendo que eso no es por mandato, sino que pues una persona cumpla con ciertos requisitos y pueda... No, pero no es como si yo quisiera montar un negocio, no. O sea, como yo decido y la notaría dan buena plata, entonces montemos una notaría, no. No, eso sí nace por un acto administrativo, todo. Por necesidad. Y eso depende del volumen. Ejemplo, yo no sé cuántas notarías habrán en Espinal, pero puede que habrá. O en Honda, que son municipios más grandes. Pero si ya llega el momento que es necesario, pues las mismas autoridades, superintendencia, todo evalúan y dicen, hay que abrir otra notaría. En Ibagué, que mañana pueden decir, hagamos otra. Lo que pasa es que eso hubo un tiempo, hace muchos años, que eso sí tenía un manejo muy político. Y eso tenía un manejo político porque los notarios no eran elegidos por mérito, por meritocracia, por concurso, sino eran puestos políticos. Incluso, hablando de un personaje aún vigente, cuando Uribe, cuando era presidente, hubo muchas críticas porque él hizo muchos movimientos en las notarías y se decía que era por pagar favores políticos. Pues porque en ese tiempo los notarios no eran por concurso. Entonces, un notario le metía en la campaña a alguien 500 millones de pesos o a alguien para que lo pusieran de notario. Y no tenía que robar plata ya como notario porque es que las ganancias son muy altas. Entonces, no me quedaba allá, tal, bueno. Entonces, era un manejo muy oscuro en ese sentido. Pero eso tiene que ser por un mandato estatal. Eso no es como que queremos crearlo y ya no. Es lo mismo que los juzgados. ¿Cuántos juzgados hay? Por ejemplo, en lo civil, que yo me muevo.
de circuito, hay 6 juzgados de circuito. Si de aquí a mañana por el volumen el Consejo Superior de la Judicatura determina que va a crear 2 juzgados más, los crea. Por ejemplo, juzgados civiles municipales, hay 13, pero crearon unos de pequeñas causas para apoyar a los municipales, entonces le dan su mano por el volumen. A veces crean cargos de descongestión, entonces crean jueces de descongestión. Por ejemplo, también es bueno que ustedes eso lo comprendan. Por ejemplo, el Palacio de Justicia, allá está ubicado la rama judicial, pero acá con Fatolima están los juzgados administrativos. Si ustedes van donde quedaba Telecom en la 40 con Quinta, al frente de los Olivos, están los juzgados de infancia y adolescencia, un edificio blanco que está ahí. Si ustedes van al edificio que queda en la 41 con Quinta F25, uno nuevo, piso 12, piso 14 creo que es, allá hay juzgados de pequeñas causas. Si ustedes van, antes iban al Metropol, habían juzgados en el Metropol, porque se crean nuevos juzgados. Y a veces toman medidas como decir, la rama judicial está congestionada, vamos a crear unos juzgados de descongestión. Entonces está el juzgado número 5, civil de circuito, y crean un juez, quinto civil de circuito anexo, para descongestionar ese juzgado. Y eso lo hacen en algún lado, y así más o menos funciona el tema, en ese caso. Es eso. Listo. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿qué capacidades, o sea, qué competencias le piden a los notarios? O sea, en ese concurso como que les preguntan, ¿no? No lo tengo claro porque cada uno cambia en ese sentido. Por ejemplo, perdón. Acá. Les muestro lo siguiente. Rama judicial. Para que ustedes entiendan cómo se trata. Ahorita en la rama judicial hay un problema bien complejo con un concurso, acá dice convocatoria número 27, y es un concurso que está hecho un caos, concurso para jueces y fiscales y magistrados. Entonces eso hay un problema con eso. Pero vean por lo menos lo que estaba acá. Concursos a nivel central. Para los notarios es algo similar. Entonces acá se hacen unas pruebas. No. Aquí sí de interés. Esa página de la rama judicial mantiene caída. Instructivo, pero a ver. Pero eso es taxativo, hay unos requisitos ahí, entonces ahí le dicen, aparte de los requisitos de experiencia y académicos, en la prueba que le hacen, la página de la rama es un asco. Sí, no vale para eso. No sé, porque no quiere abrir. Pero entonces ahí le dice, por ejemplo, en este caso, yo quería mostrarles, pero no sale. En ese caso, ¿qué dice? Pues, por lo menos ese concurso que decía, conocimiento general, argumentación jurídica, filosofía del derecho, teoría general del proceso y la prueba, más o menos. Conocimientos específicos, dependiendo hacia el cargo que usted vaya, si es circuito familia, si es promiscuo, todo, depende más como los temas que son de competencia de ese juzgado, y ahí va distribuido. En el caso de los notarios, nunca lo miraba, además porque que nunca he concursado para un tema de eso. A mí personalmente, así se gana mucha plata un notario, me parece que es un cargo hartísimo, porque debe estar usted todo el día sentado firmando, y ese sí tiene que cumplir horario, porque tiene que estar todo el día en la notaría. Pero es más o menos ahí, eso sí está muy taxativo en esos exámenes. Cuando hacen un concurso de esos, siempre sale como una documentación donde establecen las bases del concurso, y con eso no hay pérdida en esos casos. Entonces, okay. ¿Dudas, preguntas?
los que están conectados. Hasta el momento no, profe, pero ¿dónde es que va a quedar No, esta señor. clase grabada? Esto en YouTube, ustedes ya saben dónde. Yo les mandé un correíto con las instrucciones, ahí está todo. Ahí está el link, ahí está todo. En ese caso. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar ahí. Recuerden que tienen pendiente un formulario que vence el viernes, para los que no lo han hecho, y el viernes les mando el otro. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Listo, profe, vale. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día.